Y vamos a empezar con el de térmica. Van a estar un poquito en desorden, seguramente, porque ya saben que a ustedes siempre les salen los problemas en orden aleatorio. Entonces, busquen sus apuntes, su procedimiento para que lo vayamos revisando. Aunque les puse a la mayoría, les puse ahí algunos comentarios, pues hubo otros a los que no, y de todos modos, pues pueden ser comentarios así como que muy rápido, y realmente no aclara mucho de dónde estuvo el error. Mejor es hacer una revisión bien. Entonces, si ya los tienen por ahí, vamos a empezar. ¿Ya están listos? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a empezar. No voy a escribir obviamente todo el problema, solamente el inicio para que se acuerden. Ok, primero es el del telescopio. Nos dice que tenemos un telescopio que forma una imagen con un chip de silicio que mide 2 centímetros de lado y que cuando se enciende y enfoca en cierta región y la temperatura es de 20 grados Celsius, alcanza a detectar 5.342 estrellas. Entonces me están diciendo que tengo un cuadrito de silicio, cuando tengo espejos que son cuadrados y miden 2 por 2 centímetros. Está a una temperatura inicial de 20 grados y que cuenta 5.342 estrellas. Luego nos dice que para hacer el detector más sensible se enfría a menos 100 grados Celsius. Entonces, temperatura 2 igual a menos 100. Nos pregunta cuántas estrellas podrá detectar el chip y nos da el coeficiente de expansión lineal de 4.68 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces voy a tener un cambio en el área. Así como se va a contraer de un lado, pues lo va a hacer también del otro lado. Voy a tener un delta A más que un delta L. Entonces, delta A va a ser igual a el área por 2 veces el coeficiente por el delta T. ¿Se acuerdan que cuando teníamos delta B teníamos el volumen por 3 veces el coeficiente lineal por delta T? Aquí aplicamos lo mismo. Entonces, si quiero puedo pasar el área a centímetros, que diga a metros cuadrados, pero no es necesario. Vamos a poner delta A va a ser igual a 4 centímetros cuadrados por 2
por el coeficiente. 10 a la menos 6. Por mi delta T, que son menos 100, menos 20. Temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, de ahí me va a dar un delta negativo de 4.49, 29,28 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados. Eso es lo mismo que área 2 menos área 1. Entonces, el área 2 va a ser igual a mi delta A menos 4, 49,28 por 10 a la menos 3, más el área 1, que eran 4 centímetros cuadrados. Y eso me da 3.99 centímetros cuadrados. Entonces, cuando nuestro espejo, bueno, cuando nuestro chip de silicio, un espejo, se enfría a menos 100 grados Celsius, su área se reduce hasta 3.99. Lo que sigue, pues ya está muy fácil. Por 4 centímetros observamos 5.342, pues con 3.99. ¿Cuántas vamos a observar? Nos da 3.300, no es cierto, 5.300. Perdón, 35.9 o 5.336 estrellas. Cualquiera de esos dos está bien. Entonces, pues si les da un valor por ahí alrededor de eso, está bien. Lo que no hubiera tenido sentido es observar muchísimas más, porque está reducido el campo. Entonces, si tu espejo se hace más chiquito, si estuviéramos dilatándolo, es decir, aumentando su temperatura, pues sí cabrían más estrellas. Entonces, lo primero era eso, calcular el cambio del área, es decir, obtener el área 2, y ya después, regla de 3. Ok. ¿Alguna duda con ese? Va. Vamos a hacer el otro. Un auto tiene una masa E y sus frenos de aluminio. Ok, el auto con los frenos de aluminio. Dice que el auto tiene una masa de 1.500 kilogramos y tiene unos frenos que están hechos de aluminio
y tienen una masa de 6 kilogramos. Masa global, o sea, todos los frenos que traigan son 6 kilogramos. Y luego dice, suponga que toda la energía mecánica desaparece cuando el auto se detiene. Se depositan los frenos y no se transfiere energía afuera de los frenos por calor. Es decir, va el auto avanzando y frena y toda esa energía es transferida a los frenos. No disipa nada de calor. Los frenos originalmente están a 20 grados Celsius. Temperatura inicial, 20 grados. ¿Cuántas veces se puede detener el automóvil desde 25 metros sobre segundo? Velocidad inicial, 25 metros sobre segundo. Velocidad final, 0. Se va a detener antes de que los frenos comiencen a fundirse. Ok. ¿Cuántas veces puede frenar antes de que los frenos comiencen a fundirse? Entonces va nuestro auto a 25 metros sobre segundo. Y va a avanzar X distancia, no sabemos cuánto. Entonces vamos a suponer que no hay fricción. No nos interesa ahí si hay fricción o no. El hecho es que va a avanzar a 25 metros sobre segundo, se va a detener. Eso significa que tendrá un cambio de energía cinética. Esto es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. O sea, 0 menos 1/2 de la masa total, 1506, por su velocidad inicial, 25 al cuadrado. ¿Podría haberlo resuelto con trabajo? Sí. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Y fuerza es igual a masa por aceleración. No tengo aceleración, pero tengo velocidad final al cuadrado, que vale 0, igual a velocidad inicial al cuadrado, menos, más 2 veces aceleración por delta x. Delta x sería esa distancia. Entonces, aceleración sería igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces delta x. Llegaría a la misma expresión, a la misma de energía cinética. Voy a escribir por acá para que no se queden con la duda. Abajo sería igual a masa por aceleración, que es velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces delta x por delta x. Entonces llegamos a la misma expresión. De hecho, aquí también va el menos. Entonces, con la ecuación de trabajo o con la energía cinética, llegamos a lo mismo. Ahora, ¿cuánta energía cinética tenemos?
¿Cuánto les da ahí? No es cierto, no son 1506, es nada más lo del auto. 34,000 no sé qué. No es cierto, 48,000. Y ahí salió un montón, ¿no? 468,750 joules. Entonces, cada vez que él frena, pierde toda esa energía cinética. ¿Cuánta energía necesito para fundir los frenos? Entonces calculo Q y por ahí el problema me da otros datos. Me dice que para fundirlo necesito temperatura de fusión 660 grados Celsius. Y me dice que tiene una capacidad calorífica del aluminio de 900 joules por kilogramo grados Celsius. Entonces, dice que lo vamos a, antes de que comiencen a fundirse, no los vamos a fundir, nada más nos vamos a llegar hasta la temperatura de fusión, que son los 660. Entonces, ¿cuánto calor necesito para llegar hasta esa temperatura? MC delta T. Nuestros frenos pesan 6 kilogramos y tenemos una capacidad de 900 joules kilogramo grados Celsius. Y un delta T necesitamos que la temperatura final sea de 660 y al inicio está a 20. Eso nos da 3,456,000. Ahí está. Toda esta energía necesito para llevar los frenos desde 20 hasta 660. Entonces, lo siguiente para determinar cuántas veces, pues va a ser esa energía que acabamos de obtener, los 3 millones, entre lo que se genera cada vez que frenamos. Y eso nos da 7,30 y algo, ¿no? 35, 37, por ahí. Entonces ahí si le pusieron 7 o 7,30 y tantos, está bien. Acá arriba, si en lugar de poner nada más la masa del auto, ponemos completo, es decir, los 1506, tomando la masa de los frenos, hasta el final, nuestro cálculo queda en 7,34. Entonces, 6 kilogramos, a lo mejor yo creo que sí deberíamos tomarlos para... Sí deberíamos tomarlos. Que finalmente los frenos pues van con el auto, de modo de despreciarlos. Pero al final el cambio sigue siendo, es prácticamente nada. 7,34 veces, 35 veces. Entonces la clave estaba en eso, en cuánta energía se está convirtiendo de energía cinética a energía
calorífica. En este caso sería así porque no está disipando nada de calor al exterior. Y si ustedes andan, si les gusta andar en bicicleta, hagan la prueba, denle, denle a la bici, apliquen los frenos y luego toquen la superficie donde frenaron, es decir, la rueda o a lo mejor en los frenos no van a notar mucho porque pues es un polímero, pero toquen ahí y se van a dar cuenta que se calentó un poquito. Entonces, todo eso ya en la vida real obviamente sí se disipa al exterior. Ok, entonces, eso era el de los frenos. Luego, ¿dudas? Aquí nada más era rescatar un poquito la física, la física que de repente nos olvidamos. Ok, si no hay dudas, vamos al siguiente problema. El filamento de tungsteno. Ya no existen casi estos focos. Vamos a poner esa parte completa. Un filamento de tungsteno de cierto foco de 100 watts radia 2 watts de luz. Y los otros 98 se dispersan mediante convección y conducción. Ahí está la razón por la que ya estos focos casi no se usan. De los 100 watts que está consumiendo de energía, solamente 2 son de luz, el resto son formas de energía que no nos sirven. Por eso ya no se usan, son de muy baja eficiencia. Ok. Luego, el filamento tiene un área superficial de 0.25 milímetros cuadrados y una emisividad de 0.95. Eso es sin unidades. Encuentre la temperatura del filamento y la temperatura de fusión es de 3638. No me acuerdo si les di ese dato. Ok, entonces, ¿cuánto emite por radiación? La ecuación sería emisividad eh, área, emisividad por la constante por el área por temperatura a la cuarta. Y esto es 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Entonces de ahí despejamos
solamente tenemos 2 watts. Los 98 se pierden de formas que no nos van a servir. Entonces, 0.95 por 5.67 por 10 a la menos 8. Entre el área me dice que son 0.25 milímetros cuadrados. Obviamente convertimos los milímetros cuadrados, los milímetros cuadrados a metros cuadrados. Y ahí nos va a dar en Kelvin a la cuarta. El número que nos salga ahí, que no lo anoté. Vamos a ver. Hay un número grande. Uy. Al número que nos salga, que da por 10 a la 14, le sacamos, o bueno, lo elevamos a la 1/4 y nos da una temperatura de 3490 Kelvin. Entonces, la temperatura de nuestro foco de tungsteno es de 3490 Kelvin. Un poquito más, casi 200 grados más y lo fundimos. Si quieren hacer un experimento muy sencillo en su casa, con un viejo foco de tungsteno que todavía sirva, pueden hacer esto. Si consiguen su foco, que sirva todavía, y rompen, con mucho cuidado, rompen el vidrio para que quede solamente el filamento expuesto. Entonces, rompen el vidrio y por acá les va a quedar el filamento así. Y ese lo conectan, pueden conectar un socket, es decir, para pasarle corriente eléctrica, obviamente, pues, si no, no va a servir. Y aquí arriba le ponen, lo tapan con un vasito, con un vaso de vidrio, con algo que puedan usar sin que los vayan a regañar. Entonces, en el momento en que pase la corriente eléctrica por el filamento se va a calentar tanto que se va a convertir en trióxido de tungsteno. Va a aparecer un polvito, va a evaporar y va a quedar aquí en el vidrio, en el vaso, va a quedar un polvito verde. Ese polvito verde es trióxido de tungsteno. En el momento en que rompieron el foco, lo exponen al oxígeno y por calentamiento resistivo pueden generar esto. Ahí si andan de ociosos en su casa, pueden hacer ese experimento. ¿No es tóxico? No, bueno, es muy pesado, pero de preferencia no lo respiren. Y ya si lo tienen ahí, pues guárdenlo en un plastiquito, algo que no lo vayan a andar respirando.
Va a salir bien poquito, pero sí, no lo respiren. Y si lo hacen, lo que van a ver en cuanto pase la corriente es una luz así muy medio intensa, no los va a lastimar tampoco, no se asusten. Ni van a oír un ruido ahí de que se va la luz o... No, nada de eso va a pasar. Solo van a ver como un vaporcito y se va a pegar en el vidrio. Si no ponen el vidrio, entonces sí lo van a inhalar y no lo van a recuperar, obviamente. Entonces, si algún día andan de ociosos, pueden hacer ese experimento con mucho cuidado. Ok. El esquiador. Un esquiador. Ahí está, le vamos a ver. Un esquiador que tiene una masa de 75 kilogramos. Se mueve horizontalmente sobre la nieve que está a 0 grados Celsius. El coeficiente de fricción entre los esquís y la nieve es de 0.2 y ese no tiene unidades. Suponga que toda la energía interna generada por fricción se agrega a la nieve. ¿Qué distancia debe esquiar para fundir 1 kilogramo de nieve? ¿Sí pusimos ese? No me acuerdo. Creo que sí. Sí, sí es. Ok. Entonces, qué distancia debe recorrer para fundir 1 kilogramo de nieve? Necesitamos más datos. Temperatura que diga calor de fusión, 3.33 por 10 a la 5 joules kilogramos. ¿Qué distancia debe recorrer? Entonces está nuestro esquiador. Sobre la nieve y tenemos que calcular qué valor de delta X me va a generar suficiente calor para fundir 1 kilogramo. Eso es lo primero que voy a calcular, cuánto calor necesito. Necesito generar 3.33 por 10 a la 5 joules. Ahora, nos está dando un coeficiente de fricción. Eso significa que hay una fuerza de fricción que está actuando entre la cuchilla de los patines y la nieve. La fuerza normal, pues es nada más masa por gravedad en este caso. Ahora, la fuerza de fricción es lo que está haciendo que se detenga desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, que es igual a 0. Entonces, calculo la fuerza de fricción.
Y eso es fuerza normal por el coeficiente, es decir, 75 kilogramos por 9.81 por 0.2. Y eso me da 147.5 newtons. Entonces, cada vez que nuestro patinador va avanzando, hay una fuerza de fricción que actúa en su contra y que lo detiene. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia, fuerza de fricción. Y podemos aplicar lo mismo que hicimos con los frenos. Necesito obtener esa cantidad de energía. Entonces, los 3.33 por 10 a la 5 se van a generar por la fuerza de fricción aplicada a cierta distancia. Ya nada más hacemos una división. Y eso nos da 2262. Y listo. En 2262 metros se habrá fundido 1 kilogramo de hielo, de nieve. Dos kilómetros patinando para fundir 1 kilogramo de nieve. Ok. Siguiente, el de la casa. De la casa estaba más que nada laborioso, que había que calcular toda el área expuesta. Ok, la conductividad promedio. Ok, nos dice que tenemos una casa con una conductividad promedio de 480 watts metro sobre grado Celsius. Y nos dice que el espesor de las paredes es de 21 centímetros.
Espesor de 21 centímetros. Y luego nos dice que la casa se mantiene con su temperatura constante, quemando gas que proporciona una energía de 9.300 calorías, kilocalorías por metro cúbico. Nos dice que la temperatura interior es de 25 grados Celsius. Adentro de la casa estamos a 25 grados. Y la temperatura exterior es de 0 grados Celsius. Nos pregunta cuántos metros cúbicos de gas necesitamos para mantener esa temperatura. Y nada más. Ignore la radiación y pérdida de energía por calor a través del suelo. Ok, entonces nos da las dimensiones de la casa. De 8 por 10 y hacia arriba mide 5 metros y tiene un pequeño techito con una inclinación de 37 grados. Uy. Entonces nos dice que consideremos las ventanas, todo. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Pues calcular el área del techo, calcular el área de las 4 paredes contando esta sección, con absolutamente todas las paredes. Y eso me da un área de 304 metros cuadrados. Un poquito más. 304.28 metros cuadrados. Pero eso es el área de todo. 1, 2, 3, 4 paredes, más 2 secciones como esta, la de este lado y la que está atrás, más estas 2 alas del techo, nos da un total de 304. Entonces esa parte estaba un poquito, era laborioso, pero nada más. Ok, entonces ¿cuánto calor estamos perdiendo? La conductividad por el área, por la diferencia de temperaturas entre el espesor de las paredes. Punto 48 por 304 por la temperatura interior, 25 menos 0 entre el espesor, 21. Punto 21, ahí lo ponemos en metros. Aquí no necesito poner la temperatura en grados Kelvin porque la conductividad me la está dando en grados Celsius. Entonces, lo puedo hacer directamente. Y eso me da igual a 17.387.68 joules por segundo. Cada segundo estaríamos perdiendo 17.387 joules. Ahora, cada vez que quemamos un metro cúbico de gas, obtenemos 9.300 kilocalorías. Una caloría
son 4.186 joules. Nos hace el número. Ya convertido a joules. Y lo único que tenemos que hacer entonces es una relación entre estos dos. Por cada metro cúbico obtengo todos esos joules. Y si necesito cada segundo 17.000 joules, hago la división. Y me dice que sea por día, 60 segundos, es una hora, 24 horas, es un día. Y eso me da 38.56 metros cúbicos por día. Esa es la cantidad de gas que necesitamos quemar cada día para mantener la temperatura de nuestra casa a 25 grados mientras el exterior está a 0. Entonces, muchos donde se patinaron fue en el área. Ya nada más nos faltan dos de este examen. Ok, el del tapón de latón. Yo creo que ese fue el que les costó más trabajo. Tapón de latón. Dice que un tapón de latón se colocará en un anillo de hierro y que a 15 grados Celsius el diámetro del tapón es de 8.753. Entonces, tapón de latón, 15 grados. Diámetro del tapón, 8.753 centímetros. ¿A qué temperatura común se deben llevar ambos con la finalidad de que ajusten? Bueno, nos falta el interior del anillo de hierro, diámetro de hierro es de 8.743 centímetros. Entonces tenemos un anillo de hierro y ahí vamos a insertar el tapón de latón. Y los tenemos que llevar a la misma temperatura. Entonces, coeficientes de expansión. 19 por 10 a la menos 6 para el latón. Y 12 por 10 a la menos 6 para el hierro. Y luego nos pregunta qué pasaría si cambiamos los materiales. Si ahora el anillo es de latón y el tapón es de hierro.
Entonces delta L será igual a L0 por alfa delta T. Es decir, L final menos L0 es igual a L0 alfa delta T. Yo necesito que la longitud final sea la misma. Entonces puedo escribir mi ecuación para ambos materiales. Para el latón, L final sería igual a su L inicial, que es el diámetro, menos, no es cierto, más L final, L inicial, por su coeficiente de expansión, por la temperatura que estamos buscando, menos su temperatura inicial. Y hacemos lo mismo para el hierro. Entonces de ahí resolvemos, igualamos las dos ecuaciones. Igualamos y nos va a dar una temperatura final de menos 147,89 grados Celsius. Igual para no hacerme bolas, esto lo puedo escribir como delta T y al final hago la sustitución para no complicar más la ecuación, estando multiplicando por los 15. Voy a llegar a lo mismo. Eso es en el inciso A. En el inciso B me preguntaba qué pasaba si cambiamos los materiales. Lo único que tendría que hacer es que ahora mis ecuaciones serían, les cambio el coeficiente. Cambiamos el coeficiente y ahora el delta T es de 163 y entonces la temperatura final es de 178. Acá arriba el delta T es de menos 162. Entonces, tengo que ampliar muchísimo los materiales y en el otro, y el último, bueno, antes de avanzar, ¿dudas con este? No, maestra.
Ahora sí vamos a resolver el último. Último. Del calorímetro. Teníamos un calorímetro de hierro. No es cierto. Calorímetro de aluminio. Y teníamos unos balines de hierro. Y agua. Parcialmente lleno con agua. Dice que queremos determinar el calor específico del hierro. Y que tenemos 80 gramos de balines de hierro. A 95 grados Celsius. Y tenemos 150 gramos de agua. A 18 grados. Los balines calientes se vacían en la taza y se sella el calorímetro. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la temperatura es de, temperatura final, 22. Masa del calorímetro, 60 gramos. Obviamente el calorímetro, pues también está a 18 grados. Capacidad calorífica del aluminio, 0.22 calorías, grados Celsius. La del agua, 1. Entonces, el agua más el aluminio van a ganar calor. Y el hierro pierde calor. Entonces, en función de las temperaturas que vamos a tener, las temperaturas de equilibrio, podemos calcular que la cantidad de calor que ha ganado el agua y el aluminio en conjunto es de 652.8 calorías. Es el mismo calor que tiene que perder el hierro. Y bueno, ya de ahí nada más nos queda M por C por delta T. Y despejamos y nos da 650 y algo calorías. Y no me acuerdo si se las pedí en joules, creo que no. Listo. El calor que pierde el hierro, pues obviamente lo recuperaron, lo absorbieron, tanto el agua como el aluminio. Agua y aluminio comienzan a temperatura de 18 grados. Entonces, pues eso está muy sencillo. Ya por eso no me entretuve en poner todas las ecuaciones. El siguiente, primera ley de la termodinámica.
Vamos a poner el reloj porque no tengo. Uy, no lo veo. Ok, el siguiente problema me dice que una muestra de 7.4 gramos de etano, 7.24 etano, y nos da el peso 30 gramos por mol. Ocupa un volumen inicial de 4.65 litros a una temperatura inicial de 294 Kelvin. Pregunta: calcule el trabajo efectuado cuando el gas se expande isotérmicamente, expansión isotérmica, contra una presión externa constante, presión externa de 0.5 atmósferas, hasta que el volumen de 2, volumen final, sea de 6.87 litros. Y calcule lo mismo para expansión reversible. Entonces, el hecho de que me diga que es contra una presión externa constante, ya me está indicando que es un proceso irreversible. Para este es irreversible. Trabajo irreversible es igual a menos P delta B, es decir, menos 0.5 por 6.87 menos 4.65. Pero ese número me va a dar en litro atmósfera. Y el trabajo se reporta en joules. Entonces, 0.5 atmósfera por 6.87 menos 4.65 litros. Y esos son 101.34 joules. Es decir, que el trabajo irreversible es de menos 112.48 joules. Luego me pregunta por trabajo reversible. Eso es menos nRT logaritmo de B2 sobre B1. No tengo N, pero me dice que son 7.24 gramos. Y el peso es de 30 gramos por mol. Voy a usar la R de 8 porque es la que me conviene para evitar tantas conversiones. 8.314 joules por mol. Kelvin. Y me dice que estamos a 294 Kelvin. Eso por el logaritmo de B2. 6.87 entre 4.65.
Revisamos unidades. Y me queda en joules. Y eso me da menos 230.23 joules. Entonces, si me acuerdo que el trabajo reversible siempre es mayor que el irreversible, significa que están bien mis cálculos. Entonces, ese es el primero. Segundo, 2 moles de un gas ideal se comprimen isotérmicamente. Moles, 2 moles, compresión isotérmica. Desde 2 atmósferas y 2 litros. Okay, presión 1 igual a 2 atmósferas. Volumen 1 igual a 2 litros. Hasta, hasta 4 atmósferas y 2 litros. Presión 2 igual a 4. Volumen 2 igual a 1 litro. Me pregunta por delta U y delta H para un proceso reversible y uno irreversible. ¿Dónde estaba la clave aquí? Isotérmico. Para ambos casos, delta U y delta H, independientemente de que sea reversible o irreversible, es 0. Que es isotérmico. Yo creo que sí lo sacó de onda de repente. Yo les preguntara eso, pero 0. ¿Y ya esa era la respuesta? Sí, así nomás. Chale. Siguiente, una cantidad de 0.27 mol. .27 mol. De neón está confinada en un recipiente a 2.5 atmósferas. Y 298 Kelvin. Se deja expandir adiabáticamente con dos condiciones diferentes. La primera, de manera reversible, hasta una presión de 1 atmósfera. Es decir, hasta presión 2 igual a 1 atmósfera. Y la segunda, contra una presión constante de 1 atmósfera. Es decir, irreversible. Y nos pide temperatura final. Nos está dando como datos, se ve,
3 medios de R. Entonces, para la parte reversible, está fácil porque nada más tenemos que usar las relaciones que incluyen a gamma. B1 sobre B2 es igual a presión 2 sobre presión 1 a la 1 sobre gamma. Y gamma es Cp entre Cb. Y eso nos da, gamma nos da de 1.66. Pero no estamos buscando el volumen 2, estamos buscando la temperatura. Por ahí hay una ecuación que dice que T2 sobre T1 es igual a B2 sobre B1 por 1 menos gamma. Entonces, con las presiones puedo calcular B1 sobre B2 y luego sustituirlo en esta ecuación para encontrar la temperatura 2. Y eso me da una temperatura 2 de 207 Kelvin. 207, 206 pusieron por ahí algo. Entonces, para el proceso reversible, usamos esta relación y nos da una temperatura de 206 Kelvin. Para el irreversible, ahí fue donde todos patinaron. Yo tengo que W es igual a N CB delta T. Pero también es igual a menos P delta B. Como no tenemos el volumen, no podemos calcularlo. Lo que sí puedo hacer es nRT T es igual a B, es decir, nRT2 sobre presión 2 menos nRT1 sobre presión 1. Aquí podríamos quitar las R, las N, sin problema. Ahora, CB dice que son 3 medios de R. Por T2 menos la temperatura 1
que son 298. Igual a la presión externa, que es una atmósfera, por T2, sobre la presión final, que también tendrá que ser una atmósfera, menos 298 entre 2.5. Ah, bueno, y aquí me faltó la R. Por R. La R también la puedo quitar. La de los dos lados. Entonces ya de ahí me va a quedar ya simplificado 5.611 por T2 igual a 1271. Y entonces T2 es de 226.48. Y listo. Entonces ahí teníamos que igualar esos dos. Y ya con eso, pues nada más era ir despejando, e ir reorganizando la ecuación. Nos queda menos de un minuto, regresamos para ver si alcanzamos a hacer uno más. Mientras, piénsenle si tienen dudas en este y me dicen. Ok. ¿Dudas con este? De los .27 volt de neón. No, maestro, pero ya me di cuenta en que me equivoqué. Vale, entonces, vamos con el siguiente. Ok. El siguiente dice, el cambio de entalpía de la hidrogenación del etileno a 298 Kelvin. Ah, no, nos pide que calculemos el cambio de entalpía de la reacción de hidrogenación del acetileno de 298 a 398.
Es temperatura 1, 298. Temperatura 2, 398. Y nos dice, calcula el cambio de entalpía delta H. Y nos da la reacción y nos da el CP de cada uno. La reacción es C2H4 más hidrógeno y eso nos da C2H6. Y me pide un delta H. Necesito un delta CP multiplicado por delta T. El delta CP de la reacción, ya lo sabemos, productos menos reactivos, nos da de menos 19.7 joules sobre mol Kelvin. Entonces, delta H igual a delta CP delta T, es decir, menos 19.7 joules mol Kelvin por mi delta T, que son 398, menos 298, también Kelvin, me da entonces un delta H de menos 1970 joules por mol. Y ya, ahí se acababa el problema. Algunos se siguieron y calcularon la entalpía a 398. Está bien. De todos modos, pues obviamente se los puse bien porque el problema realmente terminaba aquí. Ya lo que hicieron de más, pues está bien, pero no era necesario. El 5 estaba facilísimo. Yo creo que ni me entretengo porque realmente lo único que teníamos que hacer, dice, calcule la presión final de una muestra de CO2 que se expande reversible y adiabáticamente desde 57.4 kilopascal y 1 litro hasta 2 litros. Lo único que había que hacer era presión 2 sobre presión 1 igual a volumen 2 sobre volumen 1, eso elevado a la gamma. La presión 2 era de 21.5, 21.75. Era Estaba del único arreglado. que me sentía seguro. Estaba facilísimo. El siguiente, el de la resistencia. Pongo aquí el reloj porque no lo puedo ver en la computadora. Ok. Dice que un cilindro pistón tiene 0.5 metros cúbicos de nitrógeno. 0.5 metros cúbicos de nitrógeno a 400 kilopascal y 27 grados Celsius. Presión 1, 400 kilopascal, temperatura 1, 27. Dentro del dispositivo hay una resistencia que pasa una corriente de 2 amperes. Durante 5 minutos. 5 minutos. Desde una fuente de 120 volts.
El nitrógeno se expande a presión constante y pierde calor de 2800 joules. Y nos pide temperatura final de 2. Entonces tenemos que calcular el calor generado por la resistencia. Trabajo eléctrico. Para calcular el trabajo eléctrico necesito, si yo multiplico amperes por volts, me van a dar watts. Entonces tengo 120 volts aplicados con 2 amperes durante 5 minutos y 1 minuto son 60 segundos. Eso me va a dar watts por segundo y esos son joules. 7000, 72.000 joules. Este es el calor generado por la resistencia. Ahora, me dice que estoy perdiendo 2800. Es decir, de los 72.000 que estamos generando con la resistencia, o que estamos transmitiendo con la resistencia, 2.800 se pierden a la atmósfera. Me quedan solamente 69.200. Con esos 69.200, ahora sí, hago mi cálculo. Q igual a N, CP delta T. No conozco N, pero tengo las condiciones iniciales. PB igual a N, R, a RT. Entonces de ahí calculo que me salen 80.146 mol. El problema también me da un CP de 1.039, una capacidad calorífica de 1.039 kilojoules por mol. Entonces, delta T hace igual a Q, que son los 69.200 joules, entre N, que son 80, 146 mol, por la capacidad calorífica, es cierto, aquí no son por mol, son kilojoules por kilogramo Kelvin. Capacidad calorífica 1.039 kilojoules, kilogramo Kelvin. Y entonces tengo kilogramos y tengo mol. Un mol de nitrógeno pesa 28 gramos. De ahí me da un delta T de 29.6.68 Kelvin. Y como ya conozco T1, T2 era entonces 29.68
más T1 que era de no sé cuánto, 27 grados. Es decir, 56.68 grados Celsius. Las fallas en este problema. 1. No considerar el calor generado por la resistencia. Y 2. Tomar el peso molecular, tomar el peso atómico en lugar del peso molecular. Nitrógeno, átomo, pesa 14, pero el nitrógeno gas, nitrógeno molécula, pesa 28. Es como el hidrógeno. El hidrógeno átomo pesa 1, el hidrógeno molécula pesa 2, el hidrógeno átomo, perdón, el oxígeno pesa 16, la molécula son 32. Entonces, aguas con esos errores. ¿Dudas? Con este problema. Maestra, ¿qué no? ¿El 29.68 está en Kelvin y el 27 está en Celsius? No. Bueno, ahí, fíjate, aquí nos quedan unidades de Kelvin, pero es un delta T. Como es un delta, T2 menos T1, es lo mismo que tú lo escribas en Kelvin o que lo escribas en grados Celsius. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que pones 50 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Eso nos da 25, ¿no? 25 grados Celsius. Vamos a pasar estas temperaturas a Kelvin. 50 más 273. 15, 323. Menos 273.15 más 25, 298. Ese delta T entonces es de 323.15 menos 298, 25. Entonces, cuando son deltas, sí podemos hacer eso. Ok, gracias. Sale. El último problema, el de una recámara que tiene 2.500 moles de aire y nos pide el cambio de energía interna para esa unidad cuando se enfría de 23.9 a 11 grados a presión constante. Y nos da la relación de CP y CB. Entonces, N igual a 2.500. T1 23.9, T2 11.6,
Gamma 1.4. Entonces, nos están dando gamma, que es 1.4, y yo necesito CB. Gamma es CP entre CB y CP es CB más R. Entonces, de ahí puedo despejar, me queda 1.4 CB menos CB igual a R. Es decir, 0.4 veces CB es igual a R. CB será entonces R entre 0.4. Regreso a mi ecuación, delta U es igual a 2500 por R entre 0.4 por mi delta T, que son 11.6 menos 23.9, y tomando la R de 8, ya para tenerlo de una vez en joules, me da de menos 639.14 kilojoules. Y listo. Ese era el último problema. ¿Dudas? ¿Más difícil o más fácil de lo que esperaba? Era más fácil de lo que ¿O esperaba. más engañoso? Estuvo engañoso. Sí, ¿verdad? Eso sí. Sí, eso sí. Bueno. Entonces, de todos modos, pues no se olviden de lo que ya saben hacer con las reacciones. Aquí nada más les puse una y pues sí se fueron un poquito más allá de lo que se les pedía, pero no se les olvide esa parte porque más adelante lo van a necesitar en algún momento. Ok, chicos, entonces, pues espero que revisen su examen. Si algo se me pasó por ahí, pues ya me dicen. ¿Sale? Y a la próxima clase seguimos por donde nos quedamos. Distribuciones de velocidad. Maestro, ¿y el examen sería en la última semana de diciembre o antes? ¿No? Como de diciembre. Digo, Antes, ¿no? de la primera Pero bien. semana o antes. Ah, bueno. El de lo que falta, Sí, uy, yo creo que en la primera semana. No bueno. sé. Depende cómo avancemos. Yo espero que sea rápido. De hecho, de la unidad que empezamos a ver, ya nos falta nada. Ya enseguida podemos empezar a ver ciclos termodinámicos. Y eso es rapidísimo también. ¿Qué nos quedan? ¿2 semanas de este mes? Menos, ¿no? Una semana. Sí, sí. Una y dos para que termine el semestre. Ok. No, yo creo que va a ser en la primera de diciembre. Déjenme pensar a ver si se me ocurre algo para no estar tan presionados. No mandar a nadie a final podría ser.
Digo, solo doy opciones. Pues esperemos que no. Ok, bueno. Entonces los dejo para que vayan a tomarse un café, a comer algo. ¿Sale? Se cuidan, se portan bien. Gracias, maestra. Que Gracias, tenga buen maestra. día. Igual. Gracias. Luego, gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias.